Estamos con Fernando Posada, él es abogado encargado del departamento legal de Baker Tilly. Gracias por acompañarnos. Un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, comentanos un poco de este informe que ustedes realizaron. Fue durante el periodo 2010-2020, en donde sacan a luz los egresos del Estado para indemnizar a personas que fueron condenadas injustamente. Exacto. Lo que nosotros hicimos fue un estudio de la jurisprudencia, de todas las sentencias que pudimos encontrar en las bases públicas y privadas, de ese tipo de casos, personas que estuvieron presas y que luego fueron declaradas inocentes o que estuvieron presas más tiempo del tiempo que después terminó dictaminando la justicia que tendrían que haber estado presas. Y bueno, lo que vemos es cuando esa persona le reclama al Estado por la indemnización civil, una indemnización monetaria por ese tiempo que estuvieron privados de libertad en forma indebida, lo que analizamos es cuánto se paga, en definitiva, cuánto termina valiendo la libertad de esa persona para el Estado. Fernando, tú me decías antes de estar al aire de que es muy difícil determinar cuántas personas son condenadas siendo inocentes en nuestro país. Correcto. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no hay un registro abierto del Poder Judicial, en ese sentido un registro estadístico, y además porque muchas personas luego de recobrar la libertad no deciden hacer el reclamo indemnizatorio correspondiente. De hecho, no sé si son las que reclaman. Nosotros sabemos, tenemos la realidad de las sentencias de las personas que sí reclamaron, pero no sabemos cuántas quedaron por el camino. ¿Cómo una persona, perdón la pregunta que puede sonar un poco absurda, pero cómo una persona puede estar, por ejemplo, 10 años en prisión siendo inocente? ¿Eso es debido al proceso judicial o es finalmente condenada a ese periodo de tiempo, digamos, siendo inocente? En realidad los periodos de tiempo son, en estos casos, sensiblemente inferiores, andan como mucho en los 2 años de privación de libertad. Y eso pasa en el viejo proceso, te procesaban justamente y quedabas a la espera del juicio, y si te procesaban sin prisión esperabas todo el desarrollo del proceso privado de tu libertad hasta que al final de ese proceso el juez decía si eras culpable o no. Claro. Si eras culpable, la pena, el tiempo que ya estuviste se te computaba dentro de esa sentencia final. Claro, Pero si no lo eras, estuviste, no sé, 10, 11 meses, 2 años preso esperando el proceso judicial. Que era lo que resolvía la justicia, y la justicia resolvió que eras inocente. ¿Es más efectivo el nuevo Código de Proceso Penal? En ese aspecto. Eso tiene mucho valorativo. Yo creo que sí, en parte, y también creo que lo era cuando recién se aprobó el código. Y te explico por qué. Cuando recién se aprobó el código, la norma madre del nuevo Código Penal es 2014, pero entró en vigencia en 2017. Preveía como la excepción a la regla el hecho de que cuando te formalicen, ya no se habla de procesamiento, cuando te formalizan la investigación y te imputan, fueras enviado a prisión. Eso era como la excepción para casos de extrema gravedad. La regla era la libertad, como nosotros vemos en las películas, que pasa por la justicia, pero lo mandan para la casa, a veces bajo fianza, a la espera del juicio. Claro, y después se hace el proceso hasta que tenga una sentencia. En tal fecha vienen las audiencias y al final cae la sentencia que te dice sos culpable, vas preso, ahí sí, sos inocente, vuelves para tu casa. Esa era la regla que se quiso instaurar en este país en el nuevo Código 2017. Lo que pasa es que esa regla también, muchas veces por resistencia a la opinión pública, ante hechos de gravedad, donde ocurría un hecho importante y la persona era enviada a la casa a la espera del juicio, lo que se hizo fue empezar a poner excepciones a esa regla. Y la excepción terminó siendo la regla. Entonces hoy muchas veces son muchos más los casos donde la persona formalizada termina yendo a prisión, que los que no. En ese sentido nos parecemos más a la vieja realidad. El cambio que se quiso hacer quedó por la mitad y retrocedimos un poco. ¿Los periodos igualmente entre la formalización y la condena son menores que al anterior? Claro, lo que hablábamos recién, que eso sí es muy positivo, es que ahora queda muy claro que cuando se dispone la privación de libertad preventiva como una medida cautelar, es decir, para asegurar el juicio, tiene que ser con un tiempo determinado. Entonces ahí es donde se hablaba, que tú me decías, los 180 días, los 90 días. 90 días, 60 días. La Fiscalía pide por un tiempo determinado y el juez resuelve por un tiempo determinado, que no necesariamente tiene que ser el que dispone la fiscal. Claro. ¿Qué quiere decir? No es que a los 180 días se termina la privación de libertad. Lo que ocurre en la práctica es que la Fiscalía tiene que pedir una nueva audiencia antes de que se cumplan esos 180 días y prorroga esa medida. Tiene que justificar el por qué esa medida se tiene que prorrogar, y ahí dirá que hay riesgo para la investigación, que el hecho es grave, que hay riesgo que la persona se fugue del país, etc. Ahora, el cálculo del dinero que da al Estado a las personas que son inocentes y que hace ese reclamo civil, porque también tiene que hacerlo, ¿de cuánto es por día?
Claro, bueno, eso es lo central del estudio que nosotros hicimos. Nosotros analizamos las sentencias de primera instancia, es decir, la primera sentencia en el juicio, y ronda promedialmente los 61, 62 dólares por día, según las distintas situaciones. En la segunda instancia, es decir, tras apelaciones, cuando alguna de las dos partes pierde, o muchas veces las dos partes, ya sea el Estado o el reclamante pierde, apelan, va a una segunda instancia y en general el promedio es inferior incluso, anda en los 50, 50 y pocos dólares. Lo que quiere decir que el número final termina siendo en el entorno de 50, 51 dólares por día que se indemniza el valor de día privado de libertad injustamente por parte del Estado. Ahí lo que tiene que ser claro es que no hay una norma que diga que ese es el valor día, sino que esta construcción de este número se hace por los jueces de acuerdo a criterios propios, sin estar obligados por una ley. Y ahí hay dos casos como bien claros, ¿no? Una persona que es totalmente inocente y es condenada por un juicio, por un delito que no cometió, y una persona que es culpable pero es condenada por un periodo de tiempo mayor al que debería. Exacto. Ese caso quizás es el que vemos con menos frecuencia, pero puede pasar que formalizan a la persona y a la espera del juicio está 9 meses privado de libertad y cuando recae la sentencia dicen que sí, que era culpable, pero la pena es 6 meses. Claro, entonces esa diferencia de 3 meses se considera prisión indebida y ahí el Estado está obligado a indemnizar. Y ojo, otro tema importante es que no es una indemnización automática. Tenés que reclamarla y tenés que hacer un juicio y tenés que probar la afección que toda esta situación te generó. Y ahí es donde varían los grados de condena, según la edad del reclamante, según la situación familiar, etcétera. ¿Cuál es la cifra global que gasta el Estado para estos subsidios? Eso también es lo que nosotros no lo sabemos, para empezar, porque no está informado y además porque surgirá de la construcción de la suma de las distintas sentencias que ocurren. También es muy difícil llevarlo al año porque estos juicios muchas veces llevan mucho tiempo. Los iniciás, no sé, a principios de este año, con mucha suerte y viento a favor tendrás la sentencia a fin de año, si no a principios del que viene, pero con una apelación se estirará a mitad o segundo semestre del año que viene, y si termina en casación, que es una tercera instancia ante la Suprema Corte de Justicia, ya estamos hablando de 2 años y pico, 3. Entonces es muy difícil cuantificar esa suma de procesos. Y poner en un caso que llegue hasta la tercera instancia en la Suprema Corte, ¿cuánto gastaría más o menos? ¿Se sabe o tampoco? ¿Cuánto gastaría que el Estado en la indemnización? Es que no se lleva esa estadística de la suma de todas las sentencias que tiene el Estado en su contra. Ahora, para bajarlo un poco a tierra, obviamente que la idea no es dar nombres, pero sí podés hablarnos de algunos casos que tú has representado o estás representando en este momento, que hablan justamente de una detención indebida, de un tiempo de una persona que estuvo en la cárcel siendo inocente. Exacto, sí, tenemos varios temas en carpeta, algunos ya terminados y otros en proceso. En todos los casos es la situación que yo recién comentaba, que es la más frecuente, que es la persona privada injustamente de libertad y que después la sentencia lo declara inocente. Y bueno, la conclusión que uno percibe por estar en contacto con estas personas constantemente es que el número final termina indemnizando poco y nada todo el padecer de esta gente que ha estado privada de libertad en forma indebida, sobre todo por distintas variables. El estado del sistema carcelario es uno, el sufrimiento de la familia es otro, la indemnización del Estado es automática en cuanto al daño moral que percibe la persona por estar privada de libertad, pero no lo es respecto a otros rubros, por ejemplo el lucro cesante, lo que la persona dejó de percibir, por ejemplo por perder el trabajo. Entonces ahí esos rubros son mucho más difíciles de conseguir en el juicio contra el Estado, porque ahí ya no es automático, ahí ya uno tiene que probar que el sistema de justicia funcionó mal y es muy difícil tener sentencias positivas sobre esos otros rubros. Entonces se queda con el rubro daño moral, que es la aflicción pura, que es lo más difícil de cuantificar. Sí, la afección psicológica, que también requiere un tratamiento, que también es costoso. ¿No? Y el daño de imagen creo que es lo fundamental, sobre todo en algunos casos en los cuales estas personas tienen la mala suerte de que se genera una cobertura mediática desmedida. Nos ha pasado, y un poco lo que recién yo te comentaba, de personas que después de 10 años no han logrado reconstruir ni su vida social, su vida de relación, ni su vida laboral. No han podido insertarse nuevamente en su ámbito laboral porque en su momento fueron condenados injustamente. Exacto, y la gran repercusión que tiene la mala noticia judicial no se corresponde con la repercusión que tiene después la noticia en la que fueron absueltos. Y eso nos consta a nosotros. Eso es tal cual porque
Es así. Cuando Siempre ocurre se el hecho conoce, son- hasta la condena se conoce, después lo que pasa a posterior muchas veces Mirá, no se sabe. vos sabés que es peor de lo que tú decís. Ni siquiera es hasta la condena, es en el momento inicial. Cuando ocurre el hecho, Sí, hasta la formalización. hasta el procesamiento o ahora la formalización, el tema está allá arriba y después baja y desaparece la opinión pública. Sin embargo, el estigma ya quedó. Meses o años después recae la sentencia donde esta persona es declarada inocente y en vez de salir en primera página es un recuadro Claro. de la página Chiquito. 5. Ahora, esta situación obviamente que deja expuestas fallas en el sistema judicial. Esto depende de varios factores. De repente una mala defensa en su momento, una persona que tomó, un juez que tomó una decisión equivocada. Casi siempre el error es humano. Sí, estas cuestiones son opinables, ¿no? Evidentemente nosotros como defensores siempre advertimos que la solución de la prisión no es necesaria, sino que se puede asegurar el proceso y la integridad de la víctima y que la persona no se fugue por otros medios igualmente eficaces, por ejemplo una prisión domiciliaria, un dispositivo de rastreo electrónico, etcétera. Pero eso ¿ustedes piensan para todos los casos así? No, es según el caso, Según obviamente, ¿no? ok. Yo hablo sobre todo por los casos manejan. que hemos tratado Bien. nosotros. Claro. Porque Ahora, hay algunos casos que son sí. duros, ¿no? Ni Sobre que hablar. todo el más reciente que se me viene a la cabeza es el que aparecieron los cuerpos de las mujeres en una cámara aséptica. Sí, era la cámara séptica. Bueno, ese caso ahí fue con prisión efectiva. Sí. Y Bueno, ahí probablemente esa formalización tenga altas chances de ser seguida de una sentencia de condena, o Claro. muchas veces ahora en el nuevo código de un proceso abreviado, esa pena acordada Claro. con la Fiscalía. ¿Ustedes han percibido que la mayoría de los casos en donde una persona ha sido condenada injustamente tenían abogados de oficio o es absolutamente algo ¿Tú independiente? decís una instancia penal? Sí, No necesariamente. no necesariamente. De hecho... Porque viste que en un juicio como que el rol también de la defensa es fundamental allí, ¿no? La presentación de pruebas, porque en definitiva termina siendo casi una ecuación, ¿no? Sí, nos ha pasado muchas veces, y estoy haciendo memoria en los casos que nosotros llevamos, que se termina torciendo la decisión de la justicia penal, muchas veces por cambio en los operadores, cambia el juez o cambia el fiscal y entra en el asunto con una perspectiva distinta, o muchas veces porque la prueba que nosotros proponemos a lo largo del proceso termina siendo decisiva y logra torcer esa mirada que existía. Recordemos que en el viejo código, desde que te detenían hasta que decidían si te procesaban, tenías 48 horas. Ahora ese plazo para los casos de flagrancia, los casos de urgencia se sigue manteniendo. Entonces, muchas veces en 48 horas el fiscal tenía que decidir con poca prueba, mal informado y a las corridas, si había elementos para imputar un hecho y si había elementos para pedir esa medida cautelar que es la de privación de libertad. Entonces se decidía muy rápido y después a lo largo de un proceso que era largo y que lo sigue siendo, lograbas empezar a componer de verdad lo que verdaderamente había sucedido y ahí sí se notaba que la decisión había sido por lo pronto apresurada. Ahora, ustedes con este informe lo que buscan es como dejar expuesta que la cifra es demasiado chica. No, el informe fue netamente objetivo y en parte también por estar trabajando mucho tiempo con estas cuestiones. Entonces, cuando uno se apresta a iniciar una demanda contra el Estado por este tipo de asuntos, trata de ver qué es lo que está decidiendo la justicia para tener un parámetro. De tanto que lo hicimos, dijimos, bueno, vamos a estudiarlo. Y ahí fue meramente objetivo, ir a ver con qué nos encontrábamos. Creo que eso que tú decís es una conclusión. Creo que la conclusión es que la cifra, por lo pronto, capaz que para el Estado es mucho dinero, para la persona, es mucho dinero en la acumulación de distintas sentencias. Para la persona, y ahí no sé, creo que es personal, ustedes dirán si comparten, no es nada, no logra indemnizar nada de lo que llega a padecer privado de libertad. No, yo la última, que tiene que ver si tienen algún dato con respecto a la cantidad de casos que se dan esta revocación, este cambio de que finalmente se comprueba, digamos, que es inocente. Tú me hablas a nivel penal, no Exacto. existe ese tipo de registro. No hay registro de cuántos casos más o No menos. está centralizado, el Poder Judicial, entre otras cosas, no lleva una estadística pública de ese tipo de procesamientos y después puestas en libertad. Y por ende tampoco tienen la cantidad de personas que reclaman y finalmente no ganan. Es decir, reclaman que fueron condenados injustamente y se determina que no es así. Tú decís un reclamo en vía civil, el Sí, reclamo indemnizatorio. Es muy difícil reclamar y no tener una sentencia a favor
porque la propia ley, la Constitución establece que el Estado debe responder de los perjuicios que causa, pero además existe una ley que con claridad marca que en los casos de prisión indebida se tiene que indemnizar. Entonces, cuando uno va a juicio, no va a discutir la indemnización de la prisión indebida, si corresponde o no, sino el quantum, es decir, cuánto le van a pagar. Lo que sí se discute, y ahí es donde las estadísticas variables, son los otros rubros. El lucro cesante, el daño material, es decir, todos los costos que tuvo que afrontarle esa persona, la pérdida del trabajo, otros daños que no se incluyen ahí. Pero sobre este núcleo fino que es el daño moral, es casi imposible perder el juicio. Claro. Obviamente que el Poder Judicial, con su buen servicio de abogacía, porque son muy buenos defensores, buscan llevar la indemnización al mínimo posible en base a ciertos criterios que ellos manejan. Bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que nos pareció interesante el tema, justamente no solamente obviamente por el tema económico, o sea, el egreso que esto le está generando al Estado, sino por lo humano, ¿no? La cantidad de personas que son condenadas injustamente en nuestro país y con una indemnización que de repente no repara todo lo que han tenido que vivir en prisión. Gracias por tu tiempo. A las órdenes.